Era un día tranquilo en Ciudad A. No habiendo ningún ataques de Kaijin por los momentos, permitiéndole a los habitantes de aquella ciudad disfrutar de una paz absoluta, concentrados en sus empleos o compartiendo tiempo con sus familias. Sin embargo, en medio de esa calma, algo ocurrió sin que nadie lo notara. Entre los edificios de aquella ciudad un portal de un color verde brillante aparecería. Y de ese mismo portal una figura sería expulsada bruscamente para posteriormente ese mismo portal se cerrara sin dejar rastro, como si jamás hubiera existido. Solo dejando atrás a un aturdido Mark Grayson. ¿Eh? ¿Dónde diablos estoy? Se preguntó el Viltrumita, confundido por lo ocurrido hacía apenas unos instantes. Al mirar a su alrededor, notó que flotaba en medio de una ciudad vasta y desconocida, no pareciendo a ninguna ciudad que él haya visto con anterioridad, haciendo que frunciera el ceño aún más al no ver al resto de sus demás variantes, y ni tampoco ver al desgraciado de Armstrong. Al recordar lo que último había hecho, comprendería que los habían traicionado antes de que pudieran hacer algo en contra de él. Pensamiento haría que creciera un sentimiento de rabia e impotencia para después lanzar un grito que retumbó en los cielos de aquella ciudad. ¡Te voy a matar!, exclamó Invencible. El odio y la impotencia le hacían apretar sus puños. No podía hacer más que maldecir el nombre de Armstrong en los cielos. Tras unos minutos, logró calmarse. Solo se quedó en silencio y contemplado la ciudad. Pareció que se había calmado, pero su ira no se había disipado. Aún seguía ahí, latente, esperando ser desatada contra el primer bastardo que estuviese enfrente de él. Esto no me detendrá. No importa que esté en otra dimensión. Haré lo que me plazca en este lugar, y una vez que lo haya reducido a ruinas, encontraré la forma de volver. Y cuando lo haga te buscaré, te encontraré y, entonces, voy a matarte, Armstrong. Una sombra colosal devoró la luz de la ciudad, seguida de un estruendo que hizo vibrar el aire. Siniestro giró con violencia y lo que vio lo dejó impactado. Una nave de proporciones imposibles y forma ovalada se cernía directamente sobre él, asfixiando el cielo. ¿Pero qué mierda? No hubo tiempo para procesarlo. Una explosión ensordecedora sacudió los cimientos de aquella ciudad, levantando una cortina de humo impenetrable. Cuando el viento finalmente despejó el ambiente, la ciudad había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un cementerio de ceniza y escombros. Entre la destrucción que se cernía sobre el lugar, Invencible emergió de los restos. Seguía de pie tras la devastación, pero su confusión era total. No sabía qué lo había atacado, pero allí estaba él, el único sobreviviente tras aquel ataque aparentemente. Maldición, no me esperaba eso, diría Invencible, quitándose los escombros que tenía encima. Oh, vaya, un superviviente. Parece que el bombardeo no fue suficiente para eliminar a todos los terrícolas. Bueno, hora de hacer mi trabajo, diría un ser humanoide de múltiples cabezas que se posaría enfrente de Invencible amenazadoramente. Aquel monstruo, alzando su brazo, extendería sus dedos formando múltiples cuchillas que lanzaría en contra del Viltrumita. Viendo venir el ataque, Invencible rápidamente esquivaría los ataques, moviéndose entre las cuchillas que tratarían de atravesarlo, pero que no llegarían a tocarlo. Luego de esquivar dicho ataque, Invencible se pondría enfrente del monstruo, propinándole un fuerte puñetazo que lo mandaría unos metros hacia atrás. El monstruo se recompondría, mirando fijamente a Invencible. Sí que eres fuerte, humano. Jamás pensé que habría terrícolas fuertes en este planeta. Creo que podré divertirme un rato contigo antes de matarte. ¿Así que tú eres el que pilota esta nave?, preguntó Invencible. En la inmensidad del cosmos, nos conocen como los ladrones de materia oscura. Yo soy Melzargard. Recuerda bien ese nombre porque será lo último que escucharás, respondería el ahora conocido como Melzargard. Su cuerpo comenzaría a doblarse y separarse, creando 5 copias de él. Aquellas copias rodearían a Invencible, poniéndose último en guardia, listo para iniciar la pelea. El primero en atacar sería una de las copias del invasor, lanzándole un golpe que sería fácilmente esquivado por Invencible, para después contraatacar dando un golpe al monstruo, haciéndolo explotar. Otra de las copias atacaría por detrás, su brazo tomando la forma de una cuchilla tratando de atravesar a Invencible, pero agarraría el brazo del monstruo, arrancándoselo de un tirón, para después darle un fuerte golpe en la cabeza haciéndola estallar por completo.
2 de las 3 copias restantes se lanzarían hacia él. La primera copia extendería sus brazos, formando tentáculos que inmovilizarían a Invencible, y la otra, convirtiendo su brazo en un mazo, lo golpearía mandándolo hacia el suelo. Invencible estaría en el suelo aún inmovilizado por aquellas extremidades. Esto sería aprovechado por la segunda copia, quien volvería a lanzar su mazo en contra del Viltrumita. Sin embargo, Invencible con facilidad se libraría de los tentáculos que lo tenían preso para después sostener el mazo que estaba a punto de golpearlo. El invasor trataría de zafarse del agarre, pero este, sin soltarlo, lo jalaría del brazo lanzándolo en contra de su copia. Ambos se estrellaron, siendo esto una oportunidad para Invencible, quien abalanzándose hacia los dos seres, les propinaría una serie de puñetazos que los destruiría por completo. Ahora solo quedaba una última copia, quien haría lo mismo que sus hermanos y atacaría, siendo esto inútil, pues en un abrir y cerrar de ojos, quedaría hecho pedazos por las manos de Invencible. Todas las copias de aquel ser habían sido destruidas, no quedado más que los restos de lo que fue aquella criatura. No fue la gran cosa. Pero lo que no se esperaba, sería que los restos de lo que quedó de Melzargard comenzarían a flotar para después aquel monstruo se comenzarían a regenerarse hasta estar completo. ¿Crees que con eso es suficiente? Humano ingenuo. ¿En serio? ¿Regeneración? Sí que son muy molestos los de tu tipo, diría con fastidio Invencible. Melzargard volvió a lanzarse contra Invencible, quien no se quedó atrás e hizo lo mismo. Ambos contrincantes alzaron sus puños y chocaron con tal fuerza que provocaría una onda de choque que sacudiría toda la zona. Mientras tanto, en otro lugar. Lárguense. Tienen que salir de esta zona inmediatamente, ordenó un héroe vestido con una armadura de caballero. Mientras ayudaba a un grupo de personas a salir del desastre en el que se encontraban, quienes solo asintieron en señal de agradecimiento antes de huir lo más rápido posible del lugar. El héroe que había ayudado a aquellas personas se llamaba Yaian, héroe clase A y discípulo de Atomic Samurai. He podido ayudar a unos cuantos civiles, pero sospecho que debe haber más, murmuró el héroe para sí mismo. De repente, un sonido estremecedor llamó su atención. Al girar la vista, fijó su objetivo y se dirigió rápidamente hacia el origen del ruido para investigar qué sucedía. Al llegar, se encontró con una escena impactante. 2 individuos estaban enfrascados en una feroz batalla. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué esos sujetos están peleando? Se preguntó, desconcertado. Observó con detenimiento a los 2 sujetos pelear, quedándose sorprendido con la velocidad en la que se movían y la fuerza con la que impactaban sus golpes. Estos sujetos son muy fuertes, no logro percibir sus movimientos. Espera un minuto, ¿acaso uno de ellos es un héroe de la asociación? Se preguntaría el caballero viendo fijamente al sujeto de traje negro con amarillo. ¿Acaso debería interrumpir? No, de momento observaré cómo transcurre la pelea. Si veo que el tipo de la capa tiene problemas, probablemente tenga que ayudarlo, pensó el héroe, optando por mantenerse al margen como un mero espectador de la lucha que se libraba ante sus ojos. Los golpes de los oponentes retumbaban en toda la ciudad devastada, creando ondas de choque que mandaban escombros y rocas a volar. Invencible lanzó un potente golpe que estrelló a Melzargard contra una pared. Sin detenerse, continuó embistiéndolo con una lluvia de puñetazos que destrozaban el cuerpo del monstruo. Sin embargo, gracias a su regeneración, el alienígena lograba mantenerse en pie a pesar de la brutal oleada de ataques. Maldición. ¿Cuánta fuerza tiene este terrícola? ¿De dónde sale todo este poder? Se preguntó desconcertado y enojado. No esperaba estar en esa situación, mucho menos frente a un humano. Melzargard estiró sus brazos, convirtiéndolos en látigos para intentar herir a su rival, pero gracias a su velocidad y agilidad, Invencible lograba esquivarlos mientras seguía golpeando al invasor, dejándolo en clara desventaja. Ya deja de moverte. Rugió el monstruo. Melzargard juntó sus palmas creando una onda expansiva que logró empujar a Invencible hacia atrás, dándole espacio para tomar distancia. De pronto, una voz resonó en la cabeza del alienígena. Melzargard, tienes que terminar la pelea ahora. Ryugan-soo, ¿qué está sucediendo? Hay un intruso en la nave y está matando a nuestra tripulación. Ven rápido ahora mismo. ¿Qué? ¿Un intruso? Aunque quisiera, estoy ocupado con este oponente. No me interesa. Termina lo que estás haciendo y encárgate del problema. Ah, tendré que acabar con esto de una vez. Susurró el alienígena. Melzargard miró fijamente a su rival. Sus músculos se tensaron y crecieron.
Muy bien, terrícola, ya basta de juegos. Es hora de acabar contigo. No tuvo tiempo de decir más, pues Invencible se lanzó hacia él en un movimiento veloz. El monstruo abrió su cuerpo para que el golpe de Invencible pasara de largo, confundiendo al héroe. Aprovechando el descuido, Melzargard lo mandó a volar con un golpe demoledor. Lo siguió de cerca, dándole otro impacto que lo estrelló contra el suelo. Luego, lo sujetó de la pierna y comenzó a azotar a Invencible contra el pavimento repetidamente. Tras un último y estruendoso golpe, el polvo se asentó. Sigue intacto. ¿Por qué no te mueres de una vez?, gritó Melzargard mientras lanzaba un puñetazo final. Pero su golpe fue detenido en seco. El monstruo trató de moverse, pero le fue imposible. Invencible sujetaba su puño con una fuerza descomunal. ¿Tan desesperado estás por acabar conmigo? Bien. Acabemos esto de una vez. Alzando su propio puño, Invencible lanzó una ráfaga de golpes tan veloces que desintegraron varias partes del cuerpo de la criatura. Melzargard intentó defenderse con sus tentáculos, pero el Viltrumita los atrapó todos de un solo movimiento. Con un tirón violento, arrastró al monstruo hacia él y comenzó a girar sobre su propio eje, convirtiéndose en un torbellino humano antes de lanzarlo hacia el cielo. Sin darle respiro, Invencible voló por encima de él y, entrelazando sus manos, le propinó un golpe de martillo devastador que lo mandó de regreso al suelo como un proyectil. Pero no terminó ahí. Antes de que el monstruo tocara tierra, Mark descendió a una velocidad sónica, impactando como un meteorito sobre Melzargard y volviendo a dejarlo hecho pedazos. Pero como había pasado anteriormente, el monstruo comenzó a regenerarse. Esta vez, su masa de carne formó múltiples cabezas con alas de murciélago que rodearon a Invencible en el aire. Haz los intentos que quieras, jamás podrás derrotarme. Rugió una de las cabezas. Mi Generación me permite sanar cualquier herida. No podrás matarme. Invencible, harto de la situación, comenzó a golpear las cabezas a una velocidad cegadora, destruyéndolas una a una. Fue entonces cuando notó algo extraño. Al destruir una de las cabezas, vio una pequeña canica que flotaba entre la carne viscosa. La atrapó al vuelo antes de que el cuerpo se cerrara. ¿Qué es esto?, se preguntó Invencible intrigado viendo la canica que tenía en su mano. Desgraciado, suéltala. Gritó con una voz que reflejaba pánico y sus facciones se desencajaron por el miedo. Al notar la inquietud del monstruo, Invencible no dudó y aplastó la esfera con su mano. Al instante, la cabeza que tenía aquella canica se desintegraría en polvo grisáceo. Un silencio sepulcral estaría en la zona. Una sonrisa afilada apareció en el rostro del villano. Finalmente había encontrado la debilidad de su oponente. Con que esto es lo que te permite que te regeneres. Ja, era más sencillo de lo que pensaba. Melzargard retrocedió con una expresión de puro horror. Rápido unificó su cuerpo para protegerse, pero sin darle tiempo a reaccionar, Invencible comenzó a despedazarlo nuevamente a golpes, esta vez buscando los núcleos restantes, como si se tratara de un cirujano implacable en búsqueda del tumor a extirpar. Otra canica apareció frente a él. La aplastó y otra parte del invasor se desintegró. Poco a poco, el coloso fue reducido a nada. Viendo que su muerte era inminente, el último fragmento del monstruo intentó huir hacia la nave, pero Invencible lo interceptó en el aire. Lo sujetó por lo que quedaba de su cuello y, de un movimiento rápido, arrancó el último núcleo de su interior. Hasta nunca, pedazo de mierda. Maldito. Con un crujido seco, Invencible destruyó la última canica. La última cabeza del monstruo se volvería polvo que se disaparía en el aire. Ahora no quedando ni rastro de Melzargard, solo el silencio de la victoria. Sorprendente, acabó con su enemigo y no parece estar agotado ni en lo más mínimo. No me cabe duda de que es poderoso. Tendré que acercarme con cautela hacia él, diría el héroe mientras caminaba hacia Invencible. El susodicho se permitía saborear el momento, hasta que una voz se oyó a sus espaldas. ¿Quién eres tú? Invencible se dio la vuelta para mirar al sujeto que lo llamaba. ¿Acaso eres un héroe nuevo?, preguntó el caballero. Debemos ayudar, todavía hay muchas personas en esta zona. Invencible lo miró con expresión neutra hasta que empezó a reír. ¿Así que aún quedan héroes en este lugar? Y yo que pensaba que no había ninguno. ¿De qué estás hablando? De pronto, el héroe sintió un escalofrío y se apartó justo a tiempo, esquivando un golpe de Invencible que agrietó el suelo. Vaya, sí que eres astuto. Maldición.
Menos mal que logré percibir sus intenciones a tiempo, dijo el caballero mientras se ponía en pose de combate. No sé quién seas, pero te arrepentirás de haberme atacado. El guerrero lanzó varias estocadas con su espada, tratando de atravesarlo, pero Invencible esquivaba los ataques con una facilidad insultante. Eres lento. ¿Acaso esa espada es muy pesada para ti? Se burló. El caballero se enfureció por el comentario. Aumentó su velocidad y se acercó más a su oponente. Tras varias estocadas, logró encajar un golpe en el pecho del villano, pero la hoja solo rasgó el traje. ¿Qué? ¿Este es tu mejor corte? Desgraciado. Sin embargo, Invencible lo agarró por el cuello, lo estampó contra el suelo y, acto seguido, puso su pie sobre la cabeza del héroe, agrietando su casco. El héroe trató de zafarse de aquel agarre. Pero fue inútil, la fuerza de su oponente lo superaba, haciendo que se le sea imposible librarse. ¿Eso fue todo? ¡Qué decepcionante! Invencible aplicó más fuerza, haciendo que los quejidos de dolor del héroe resonaran por toda la zona. Cuando estaba a punto de rematarlo, un tajo veloz en el aire lo obligó a retroceder y a alejarse de su víctima. «Giant, ¿estás bien?», preguntó a Tomid Samurai con evidente preocupación al ver el estado de su alumno. Acto seguido, el samurái clavó su mirada llena de ira en Invencible. «Parece que llegamos justo a tiempo», dijo un anciano que apareció detrás del espadachín, quien también dirigió su mirada hacia el Viltrumita. Otros dos héroes comenzaron a aparecer, rodeando la zona sin quitarle la vista de encima al agresor. Invencible los observó uno a uno. Aunque nadie pronunció palabra, todos sabían que una batalla brutal estaba a punto de desatarse.